...10 meses de rodaje, 4 terabytes de material, 86 localidades diferentes, 50 de ellas andaluzas y una treintena de expertos son los ingredientes y protagonistas del largometraje El paisaje del olivar. Un trabajo del fotógrafo aragonés Xavi Fernández que muestra la cultura, tradición y economía que rodea este cultivo tan íntimamente ligado a nuestra tierra. El documental arranca en Río Gordo, un pequeño pueblo de la Sarquía malagueña rodeado por un auténtico mar de olivos. En el Museo Etnográfico, situado en una antigua almazara de la localidad, encontramos importantes vestigios y testimonios de la historia de este árbol. El museo nos da pie a mucho del origen del tema del aceite y de la historia, sobre todo publicitaria. Hay una trama del documental que yo creo que es interesante, que es ver cómo nuestros antepasados, nuestros antiguos, que dicen algunos de los entrevistados, consiguieron darle al aceite de oliva una marca y lo consiguieron hacer con muchos menos medios de los que hay hoy. Cuando él me propuso la idea, yo tuve la sensación de que venía como el anillo al dedo de este museo, porque este museo, el núcleo principal es la almazara, que data del siglo XVI, pero es que además tenemos una colección singular que se titula El arte publicitario del aceite de oliva español. Podemos ver a través de estas obras pues quién era el importador, quién era el exportador, en qué idioma estaba y las relaciones comerciales que había, por ejemplo, entre Málaga y Córdoba, entre Málaga y Barcelona. Especializado en viajes y naturaleza, Xavi Fernández es profesor de fotografía, autor de una docena de libros y colaborador de bancos de imágenes internacionales. Como docente lleva más de una década impartiendo talleres en numerosos destinos europeos, entre ellos Islandia, la Toscana o Eslovenia. Su afición al séptimo arte y a la etnografía le llevaron a Málaga, donde ha estudiado cine y donde fraguó este largometraje. Si unimos esa pasión por el paisaje y unimos también esa pasión un poco pues, por la etnografía, el olivar en Andalucía evidentemente es una parte muy importante de la cultura, de la tradición. A mí me llamaba la atención un poco pues, que siendo Andalucía pues, principal productor a nivel mundial del tema de aceite, hubiera otros países que tuvieran más éxito en la comercialización, en la distribución del mismo, ¿no? Entonces tenía curiosidad. España pues, es el principal productor de aceite de oliva. En torno a esa producción hay toda una cultura milenaria, que ha ido transformándose con el paso de los siglos y que a día de hoy sigue vigente y sumando a esa cultura. Y todo eso, pues Xavi ha sabido transmitirlo, sobre todo en lo que a la cultura y el patrimonio del olivar se refiere. El paisaje del olivar es un recorrido a ras de suelo y a vista de pájaro por las comarcas olivareras más sorprendentes y singulares de Aragón, Cataluña, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castellón y Andalucía. El viaje tiene como hilo conductor las imágenes aéreas y los testimonios de una treintena de expertos en historia, agricultura, geografía y del mundo oleícola nacional. Imágenes aéreas, el paisaje, la perspectiva que da evidentemente del olivar, pues es una perspectiva muy bonita porque se ven los diferentes tipos de paisaje. Esto es lo que yo quería un poquito pues resaltar, la diferencia que hay en el Burgo en Málaga con el paisaje de olivar de montaña en Junquera, o en el mismo Somontano de Barbastro en Huesca, o en diferentes zonas, como es el caso de Valverde del Fresno en Cáceres, ¿no? La historia la van contando ellos y yo lo único que hago es intentar unir una trama con otra. He trabajado yo solo el sonido directo, he trabajado la fotografía, he trabajado luego el montaje, la postproducción. Y bueno, con los recursos mínimos indispensables y sobre todo intentando ir lo más ligero posible.
El documental nos ayuda a comprender la importancia que tiene este árbol y las oportunidades y retos a los que se enfrentan los territorios que viven de su fruto, en especial cómo actuar frente al cambio climático. También es importante entender que el cambio climático es el que manda, es decir, por mucho que nosotros queramos una economía muy competitiva y vender nuestros productos, tenemos que ser sostenibles, tenemos que intentar que los recursos tan escasos como el agua que tenemos sepamos gestionarlos de manera adecuada y tenemos que ser más responsables a la hora de darle un uso a este planeta en el que vivimos. También es un homenaje a la España vacía. Nos hemos deshumanizado un poco en las grandes ciudades, en las grandes urbes, nos hemos vuelto muy egoístas y no nos hemos dado cuenta de que en el campo, en la gente sencilla, la gente que vive en las localidades y en los pueblos, pues está un poco el origen nuestro, de nuestras familias, de nuestros abuelos, y que es muy importante mantenerlos. La agricultura es fundamental. En plena distribución internacional, la película acaba de recibir el premio a la mejor dirección en el Festival Internacional de Cine de América de México. Un reconocimiento a un trabajo que nació en plena pandemia. Las dificultades siempre son una oportunidad. Fíjate que yo he aprovechado una pandemia para hacer pues algo que realmente me gustaba, ¿no? Entonces, de una situación un poco complicada y que a fin de cuentas me obligaba a no trabajar, pues aún me he sacado ganas pues para dedicarme al documental.